Mi esposa me evitó en la cama durante 4 meses, por eso, en la fiesta de su empresa. Hice mi jugada. Mi venganza. La lluvia en Seattle no cae, simplemente se queda suspendida en el aire. Como nuo con acento la MT Libukti. Y esa noche de martes en particular, en octubre. Pude sentir como cada gota de humedad se filtraba por las paredes de nuestra casa inteligente de $3 millones. Mientras yo yacía en la cama, a la 1:15 de la madrugada. Mirando al techo como si éste me debiera alguna respuesta. Mi nombre es Ryan Colwell. Serví 12 años como infante de marina, antes de pasar al sector de la ciberseguridad corporativa. Y puedo decirles, ahora mismo, que el silencio entre un esposo y una esposa a la 1 de la mañana se siente de una forma muy distinta a cualquier zona de combate en la que haya estado desplegado. Emily me daba la espalda, de la misma manera en que lo había hecho durante, exactamente, 123 noches seguidas. No es que yo estuviera contando, bueno, en realidad sí, estaba contando absolutamente cada noche. Porque eso es lo que hace mi cerebro Kikoyu-Geio con acento con N. Lo curioso de estar casado con alguien durante 9 años. Es que aprendes sus patrones de respiración mejor que los tuyos propios. Y yo podía notar que ella no estaba dormida, porque sus hombros estaban demasiado tensos. Además, estaba ese familiar resplandor azul de la pantalla de su teléfono, el cual se reflejaba en la funda de almohada de seda, esa que ella insistió en que necesitábamos. Porque el algodón, aparentemente, era demasiado vulgar para sus nuevos y refinados gustos. Ella estaba enviando mensajes a alguien a la 1 de la mañana. Mientras fingía estar agotada por el trabajo. El antiguo Ryan, el Ryan de hace 6 meses, se habría acercado para preguntarle qué le pasaba. Tal vez, habría intentado estrecharla entre sus brazos. Para recordarle que solíamos quedarnos dormidos enredados el uno con el otro. Como si no pudiéramos soportar la idea de soltarnos. Pero yo ya no era ese Ryan. Me aclaré la garganta suavemente, lo justo para que supiera que estaba despierto. Y la llamé con esa voz cuidadosa que usan los esposos cuando sienten que caminan sobre cáscaras de huevo en su propia casa. Ella ni siquiera se inmutó, ni siquiera fingió sobresaltarse, solo soltó un suspiro pesado. Que sonó como si le estuviera pidiendo mover montañas, en lugar de solo reconocer mi existencia. Tengo una reunión temprano mañana, Ryan, por favor, dijo ella. Y su voz tenía una cualidad que solo puedo describir como el sonido de una puerta cerrándose en tu cara. Sin que nadie la toque realmente. Fría, despectiva, irritada. Como si mi presencia en nuestra cama fuera un inconveniente que apenas lograba tolerar. 4 meses de esto, y no me refiero al flujo normal de la vida matrimonial. Donde a veces estás cansado o la chispa necesita reavivarse. Me refiero a 4 meses en los que mi esposa trató el contacto físico conmigo. Como si yo fuera portador de alguna enfermedad infecciosa. 4 meses de excusas que se volvían cada vez más delgadas. Hasta que fueron prácticamente transparentes. 4 meses de ver cómo la mujer viaió con acento Matoi Sai de NGC Cookie. Se transformaba lentamente en una extraña, que casualmente compartía mi apellido y mi dirección. La cama, que solía ser nuestro santuario, se había convertido en una zona desmilitarizada. Y ella había dejado muy claro de qué lado de la línea debía quedarme yo. Me levanté sin decir ni una palabra más, porque, ¿qué se podía decir a estas alturas? Y caminé hacia la cocina para servirme un vaso de agua. La casa estaba a oscuras, a excepción del suave resplandor del sistema de iluminación inteligente. El cual instalé yo mismo, porque soy ingeniero y eso la NHNGGIKSLAM. Nosotros reparamos las cosas y hacemos que funcionen mejor. Excepto que, aparentemente, yo no podía reparar lo que se había roto entre mi esposa y yo. El calendario en el refrigerador me llamó la atención, y sentí algo retorcerse en mi pecho. Al darme cuenta de que mañana, o técnicamente hoy, ya que era pasada la medianoche, era el aniversario de nuestra primera cita. Hace 9 años, la llevé a un pequeño local italiano en el U District.
De esos con manteles de cuadros rojos y velas metidas en botellas de vino. Ella se reía de todo lo que yo decía. Y me miraba como si fuera la persona más interesante que jamás había conocido. La fecha no estaba marcada en el calendario, lo que significaba que, o lo había olvidado, o no le importaba. Y yo no estaba seguro de qué opción era peor. No dormí esa noche, simplemente me quedé sentado en la cocina a oscuras, bebiendo mi agua. Escuchando la lluvia y dejando que mi mente hiciera lo que mejor sabe hacer. Analizar patrones e identificar anomalías. Porque aquí está la cuestión de estar entrenado en ciberseguridad. Empiezas a ver el mundo como una serie de sistemas. Y cuando algo en un sistema empieza a comportarse de forma distinta a como debería, a eso se le llama indicador de compromiso. Y mi matrimonio, mi vida, mi situación doméstica entera, estaba lanzando más banderas rojas que un desfile comunista. La mañana llegó con esa luz gris de Seattle, que hace que todo parezca fotografiado a través de una ventana sucia. Observé a Emily prepararse para el trabajo, con la misma atención distante que le daría a una grabación de vigilancia. Pasó 45 minutos eligiendo un atuendo, lo cual eran 20 minutos más de lo habitual. Y estaba tarareando para sí misma. De hecho, tarareaba como alguien que tuviera algo que esperar con ilusión, excepto que ese algo, claramente, no era yo ni nuestro aniversario olvidado. Su teléfono vibró sobre la encimera de mármol, y ella prácticamente se lanzó sobre él. Todo su lenguaje corporal cambió, de casual a alerta. De una manera que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre quién estaba al otro lado de ese mensaje. ¿Un cliente de la oficina de Tokio?, pregunté, manteniendo mi voz deliberadamente neutral mientras sorbía mi café. Debe ser difícil con la diferencia horaria. Ella me miró con esos ojos verdes que yo solía pensar que eran hermosos, pero que ahora solo parecían calculadores. Y me dedicó esa sonrisa profesional que no llegaba ni de cerca a su rostro real. Ya sabes cómo es, dijo, los negocios globales nunca duermen. Lo que yo sabía era que North-Peak Energy había cerrado su oficina de Tokio hacía 6 semanas. Debido a una reestructuración. Y lo que también sabía, era que mi esposa acababa de mentirme a la cara sin siquiera parpadear. Y lo que sabía por encima de todo, era que la mujer que estaba frente a mí, con su vestido de diseñador y sus tacones caros, no era la misma mujer con la que me había casado. Se había convertido en alguien más. Alguien que me miraba como si yo fuera un mueble. Alguien que mentía sobre llamadas telefónicas, trabajaba hasta tarde. Y llegaba a casa oliendo a un perfume que no era el suyo y a comida de restaurante que yo nunca había probado. Después de que se fuera al trabajo en su BMW. El cual insistió que necesitábamos porque su viejo Lexus era, aparentemente, demasiado vergonzoso para aparcar en el garaje de North-Peak. Me senté en la computadora de mi oficina en casa y empecé a hacer lo que mejor se me da. Soy el jefe de ciberseguridad en North-Peak Energy. Lo que significa que tengo acceso a cosas que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existen. Y lo que es más importante, tengo las habilidades para encontrar cosas que la gente cree haber ocultado. Algunos esposos en mi situación habrían confrontado a sus esposas, habrían gritado, habrían lanzado cosas y habrían exigido explicaciones. Pero yo no era como algunos esposos. Yo era un ex infante de marina que pasó 12 años aprendiendo que la primera regla de cualquier operación la haces de THP Timbao. Y nunca, jamás, muestras tus cartas hasta que estés listo para hacer tu jugada. Lo primero que hice fue revisar los datos del GPS del teléfono de la empresa de Emily, al cual tenía acceso perfectamente legítimo como administrador de seguridad. Y lo que encontré fue interesante. Según los registros oficiales, su teléfono pasaba la mayor parte del tiempo en la oficina Okna-Chuntoy. Exactamente donde esperarías que estuviera el teléfono de una dedicada directora de marketing. Pero los teléfonos son dispositivos muy charlatanes. Y dejan rastros en lugares donde la mayoría de la gente con NGH Victim Kim. Y cuando profundicé en los registros de la red,
Descubrí que su teléfono había estado conectándose a torres de telefonía en el área de Bellevue con una regularidad sospechosa. Específicamente, torres cerca de un hotel boutique llamado Silver Bay, el cual era popular entre ejecutivos que necesitaban discreción más que una tarifa corporativa. Había 40 millas extra a la semana en el odómetro de su coche que ella no podía explicar. Viajes a un hotel que no tenían nada que ver con sus campañas de marketing. Y recibos de restaurantes de lugares que servían ostras y champán, lo cual era interesante. Porque Emily siempre me había dicho que odiaba las ostras. Decía que le recordaban a los mocos, excepto que, aparentemente, había desarrollado un gusto por ellas recientemente, o, más probablemente, alguien más las había estado pidiendo por ella. Las piezas empezaron a encajar con la precisión fría de un rompecabezas que no quieres resolver, pero que no puedes evitar completar. Su repentino interés por el gimnasio. El nuevo perfume que olía a algo que encontrarías en el baño de un hotel de 5 estrellas. La forma en que había empezado a llamarme por mi nombre completo, en lugar del apodo que había usado durante años. El vestuario mejorado, las noches tarde. Los viajes de negocios que no coincidían del todo con su calendario. Cada pequeño detalle era otro punto de datos en una ecuación que yo, desesperadamente, no quería resolver, pero que estaba resolviendo de todos modos, porque eso es lo que hago. Encuentro la verdad, incluso cuando la verdad va a desgarrarme las entrañas. Esa noche en el trabajo, me quedé hasta tarde en la sala de servidores, lo cual no era inusual. Porque a menudo me quedaba hasta tarde va con AITHCMCC. El zumbido de los servidores era casi meditativo. Como un ruido blanco para una mente que era de todo menos tranquila. Me senté ante el resplandor azul de múltiples monitores, mientras extraía los registros de comunicación de los teléfonos corporativos de Norpeak. Como jefe de seguridad, tenía acceso a los metadatos para fines de emergencia y cumplimiento. Y lo que encontré en esos registros hizo que se me helara la sangre. De una forma que ni siquiera el combate había logrado hacer. El contacto de Emily marcado como departamento de RRHH había estado recibiendo mucha atención últimamente. Lo cual habría sido completamente normal. Si el número asociado a ese contacto perteneciera realmente a RRHH. En lugar de pertenecer a Nathaniel Blake. Nuestro director financiero y el tipo de tiburón corporativo que usaba su éxito como un arma. Nate Blake era el tipo que todo el mundo amaba odiar. El que se reía demasiado fuerte de sus propios chistes. Usaba relojes que costaban más que los coches de la mayoría de la gente. Y tenía una forma de hacer que todos en la sala sintieran que estaban audicionando para obtener su aprobación. También estaba casado. Con 3 hijos y una esposa que hacía trabajo de caridad y sonreía para las fotografías en los eventos de la empresa. Como si no hubiera entendido del todo en qué se había metido. Extraje su historial de mensajes y mientras leía meses de textos, sentí que algo fundamental cambiaba dentro de mí. Como placas tectónicas moviéndose a gran profundidad. Los mensajes empezaron de forma bastante profesional, discusiones sobre marketing, presupuestos y proyecciones trimestrales. Pero evolucionaron, con una previsibilidad deprimente, hacia algo completamente distinto. Chistes internos. Conversaciones nocturnas y mensajes que dejaban claro que no solo estaban discutiendo hojas de cálculo durante sus frecuentes cenas de trabajo. El que más me dolió fue uno de hacía 3 semanas, cuando mi esposa, la mujer a la que le había prometido mi vida, le escribió a su amante. El viejo tonto de Moore no notará nada. Podemos desviar otros 50,000 para el final del trimestre. Seguido por la respuesta de él, preguntando por el soldadito en casa. Y la respuesta de ella diciendo que yo era inofensivo. Un don nadie que estará fuera de mi vida tan pronto como lleguen los bonos. Inofensivo. Me llamó un don nadie. Y ahí estaba, en blanco y negro. La verdad sobre cómo me veía realmente la mujer que había amado durante casi una década. No como un compañero, ni como un esposo, ni siquiera como un obstáculo digno de respeto.
Solo como un marcador de posición. Un cuerpo tibio al que llegar a casa mientras ella construía su vida real con otra persona. Me quedé sentado en esa sala de servidores durante mucho tiempo, simplemente respirando. Dejando que la información se asentara en mi cerebro y se reorganizara en algo con lo que pudiera trabajar. El antiguo yo, el yo más joven. El yo de antes de aprender que las emociones en el combate matan a la gente. Esa versión de Ryan Colwell podría haber conducido a casa y confrontado a su esposa. Podría haber gritado, roto cosas y exigido respuestas que con Tai y UGIC. Pero yo ya no era esa persona. Y comprendí con perfecta claridad que la mujer con la que me había casado ya se había ido. Reemplazada por alguien que me veía como nada más que un medio para un fin. Y que la única pregunta que quedaba era cómo iba a manejar lo que vendría después. Porque aquí está lo que Emily y su novio no entendían sobre mí. Y lo que la mayoría de la gente en mi vida tampoco entendía. El tipo calmado. Silencioso y constante que se presentaba al trabajo todos los días y hacía su labor sin dramas. El esposo que no hacía escenas y aceptaba las excusas de su esposa sin replicar. Eso no era debilidad. Eso era disciplina. La misma disciplina que me había mantenido vivo en situaciones que habrían quebrado a otras personas. La misma disciplina que me permitía funcionar en entornos donde perder la calma significaba perder la vida. Y ahora, esa disciplina iba a ser puesta en un uso diferente, porque no iba a perder la calma. No iba a darles a Emily o a Nate la satisfacción de verme desmoronarme. Iba a esperar, a observar y a reunir cada pieza de evidencia que pudiera encontrar. Y cuando llegara el momento adecuado, iba a desmantelar su mundo cuidadosamente construido. Con la misma precisión metódica con la que derribaría una red hostil. Las semanas que siguieron fueron un ejercicio de engaño controlado. Yo interpretaba el papel del esposo ignorante, mientras internamente catalogaba cada mentira. Cada inconsistencia y cada dato que contaba la historia real. Le llevé flores a Emily por nuestro aniversario. Observé su sonrisa fingida y cómo ponía excusas sobre estar demasiado cansada para celebrar. Noté la forma en que revisaba su teléfono, aproximadamente 30 segundos después de alejarse de mí. Le dije que entendía que el trabajo era estresante, que celebraríamos cuando las cosas se calmaran. Y vi algo parecido al alivio en sus ojos, lo que confirmó lo que ya sabía. Que ella había dejado de verme como una amenaza hacía mucho tiempo. Si es que alguna vez me había visto así. Hubo una cena en particular, durante ese periodo, que destaca en mi memoria con una claridad dolorosa. El tipo de noche que debería haber sido normal. Pero que en cambio se sintió como ver una obra de teatro donde todos habían olvidado sus diálogos. Excepto yo. Emily había llegado tarde a casa otra vez, alegando una reunión maratónica con el equipo europeo. Y yo había hecho pasta desde cero. Porque cocinar era una de las formas en que siempre había demostrado amor. Y los viejos hábitos tardan en morir. Ella apenas miró la comida cuando se sentó. Más interesada en su teléfono que en las horas que yo había pasado preparando algo que ella solía pedir específicamente. Esto está bien, dijo sin convicción alguna. Moviendo los linguine por su plato como un niño que esconde las verduras. No tenías que tomarte tantas molestias. No es molestia cuando es para alguien que te importa, respondí. Observando su rostro en busca de cualquier rastro de culpa o reconocimiento. Y no encontrando nada más que impaciencia mal disfrazada de cansancio. Dejó la mayor parte de la comida sin tocar. Y se disculpó para atender una llamada de conferencia, que duró 2 horas y produjo muchas risas apagadas tras la puerta cerrada de nuestra oficina en casa. Limpié la cocina solo, puse las sobras en recipientes que ella nunca comería. Y me senté en la encimera. Preguntándome cuándo exactamente mi matrimonio se había convertido en una función a la que estaba obligado a asistir. Pero en la que nunca se me invitaba a participar. A la mañana siguiente, encontré un recibo en el bolsillo de su abrigo que ella había olvidado tirar. Cena para 2 en un restaurante del que nunca había oído hablar. La cuenta detallaba champán, ostras y postres en cantidades que sugerían una celebración. Más que un negocio.
La fecha del recibo era nuestro aniversario. La misma noche en que me dijo que estaba demasiado agotada para hacer otra cosa que no fuera dormir. No solo había olvidado nuestro aniversario, sino que había elegido activamente pasarlo con otra persona. Mientras yo me sentaba en casa viendo pasar las horas, diciéndome a mí mismo que el trabajo realmente era así de exigente a veces. Mientras tanto, profundicé en los registros financieros, siguiendo el rastro del dinero que Emily y Nate habían sido tan descuidados en ocultar. Habían creado una empresa fantasma, una consultoría de marketing que solo existía en el papel. Y habían estado canalizando facturas infladas a través del presupuesto de publicidad de Norpeak durante los últimos 18 meses. Las cantidades no eran astronómicas para los estándares corporativos, pero sumaban $2.5 millones desviados a través de campañas falsas, proveedores fantasma y una contabilidad creativa que habría hecho llorar a un auditor. Y la parte hermosa, la parte que casi me hizo reír a carcajadas en mi sala de servidores oscura, fue que lo habían hecho todo usando los sistemas de la empresa, dejando huellas digitales por todas partes. Como un par de aficionados que se creían mentes maestras criminales. Pero se puso peor, porque, por supuesto, siempre se pone peor. A medida que seguía el rastro, descubrí que Emily no solo había estado robando dinero y durmiendo con su jefe. Ella había estado saboteando activamente las carreras de otras personas para despejar su camino hacia la cima. Los correos electrónicos internos la mostraban compartiendo información confidencial sobre otros candidatos a vicepresidencia con Nate, dándole munición para torpedear sus proyectos y hacerlos parecer incompetentes ante Harold Moore, el fundador y CEO de la compañía. Gente buena, personas que habían trabajado duro y jugado según las reglas. Vieron sus carreras descarriladas porque mi esposa quería una oficina en la esquina y estaba dispuesta a pisotear a cualquiera que se interpusiera en su camino. Harold Moore era de la vieja escuela y de mucho dinero. El tipo de multimillonario hecho a sí mismo, que había construido Norpeak desde una sola gasolinera en Montana hasta convertirla en un imperio energético regional, a base de puro coraje y una devoción casi religiosa a la integridad. Era el tipo de hombre que todavía contestaba su propio teléfono a veces. Y recordaba los nombres de empleados que había conocido una sola vez en un picnic de la empresa hacía 3 años. También era el tipo de hombre que se tomaba la traición de forma personal, muy personal. Y cuando empecé a compilar mis pruebas, supe exactamente quién necesitaba verlas. La reunión con Harold ocurrió un jueves por la tarde, en su oficina de la planta 40. Desde donde se podía ver todo Seattle extendido debajo. Como un mapa de todo lo que él había construido. Entré con una carpeta negra que contenía impresiones de cada correo electrónico, cada transacción y cada pieza de evidencia que había recolectado. Y la coloqué en su escritorio sin ceremonias ni preámbulos. Porque Harold era el tipo de hombre que apreciaba la franqueza. ¿Qué es esto, Caldwell?, preguntó sin levantar la vista de la pantalla de su computadora. ¿Me estás pidiendo tiempo libre o algo así? No, señor, dije, manteniendo mi voz nivelada y profesional. Esto es una auditoría de seguridad interna sobre posibles irregularidades financieras. Aproximadamente $2.5 millones en transacciones fraudulentas durante los últimos 18 meses. Eso captó su atención. Cerró lentamente su computadora portátil y me miró con esos ojos grises que habían hecho que innumerables oponentes comerciales se retorcieran en sus asientos. Harold Moore, a los 63 años. Parecía que todavía podía aguantar unos cuantos asaltos en una pelea de bar. Y había una razón por la que nadie en la empresa lo desafiaba 2 veces. Continúe, dijo. Se lo expuse de la misma manera en que informaría a un oficial al mando, de forma limpia, objetiva y respaldada por pruebas en cada punto. La empresa fantasma. Las facturas infladas y el rastro de papel que conducía directamente a las cuentas personales de Nathaniel Blake. Y de ahí, a un fondo compartido al que Emily tenía acceso. Le mostré los correos electrónicos donde discutían su plan, con total naturalidad.
Como si estuvieran planeando unas vacaciones en lugar de cometer un fraude corporativo. Le mostré las comunicaciones que probaban que habían estado socavando deliberadamente a otros ejecutivos para impulsar la carrera de Emily. Y sí, le mostré las grabaciones del hotel, no porque quisiera su simpatía, sino porque establecían la naturaleza de su relación Bachiu-Sau-KSHP-TAC-KH. De una manera que la evidencia financiera por sí sola no podía transmitir. Había accedido a esas grabaciones a través de canales de seguridad legítimos. El tipo de cosa que estaba técnicamente dentro de mis competencias como jefe de ciberseguridad. Incluso si normalmente no habría tenido una razón para buscarlas. Harold revisó la carpeta página por página. Y su rostro se volvía más duro con cada pieza de evidencia. Y cuando finalmente me miró, había algo en su expresión que reconocí de mi tiempo en el servicio. La mirada de un hombre que ha sido insultado personalmente. Y está calculando exactamente cómo responder. Su esposa, dijo, y no fue una pregunta. Sí, señor. Todavía legalmente, al menos. Aunque imagino que eso cambiará pronto. Me estudió durante un largo momento, y supe lo que estaba buscando. ¿Alguna señal de debilidad emocional? ¿Alguna indicación de que esto era la venganza de un esposo despechado en lugar de una preocupación legítima de seguridad? Lo que sea que vio debió satisfacerlo, porque asintió una vez bruscamente. Como si estuviera confirmando algo para sí mismo. Jugaron esto muy mal, hijo. Se metieron con un hombre que sabe cómo pelear sin hacer una escena. Cerró la carpeta y puso su mano encima, como si estuviera haciendo una promesa. La gala benéfica es el viernes. Vamos a dar un ejemplo que nadie en esta industria olvidará. Las siguientes 24 horas fueron una extraña especie de limbo. Yo seguía con los movimientos habituales de mi vida, sabiendo que todo estaba a punto de cambiar. Fui a casa y cené con Emily. Escuchándola hablar sobre su día mientras sabía que cada palabra que salía de su boca era una mentira o una distracción. Mencionó la gala, dijo que Nate le había insinuado que podría haber un gran anuncio. ¿Y ella realmente parecía emocionada? Prácticamente brillaba con la anticipación de su propia coronación. Intentarás lucir presentable, ¿verdad? Dijo ella, ajustando mi cuello con dedos que se sentían como si pertenecieran a una extraña. Esto es importante para mi carrera. No soñaría con avergonzarte, respondí, y lo dije en sentidos que ella no podía ni imaginar. El viernes llegó con ese tipo de clima otoñal cristalino que Seattle produce a veces como una disculpa por toda la lluvia. Y Emily pasó todo el día preparándose como si fuera para su propia boda. Salón de belleza, manicura, maquillador. Toda la producción. Y cuando finalmente emergió, con un vestido de $3,000 que había comprado con dinero robado a la empresa a la que fingía servir. Parecía una portada de revista, y con la misma calidez que el papel. La observé mirarse en el espejo durante 20 minutos seguidos. Ajustando ángulos y examinándose desde cada dirección posible. Como si estuviera memorizando cómo se veía la perfección. Su vanidad siempre había estado ahí, supongo, pero solía estar templada por la calidez. Por momentos en los que me sorprendía mirándola y se reía de su propia ridiculez. Ahora no había risas, solo una evaluación fría. Como si estuviera evaluando un producto para su lanzamiento al mercado. ¿Los pendientes de esmeralda o los de diamantes? Preguntó, sosteniendo uno contra cada oreja sin mirarme realmente para pedir mi opinión. Las esmeraldas resaltan tus ojos, dije automáticamente. El tipo de respuesta que había dado 1000 veces durante nuestro matrimonio. Y vi cómo ignoraba mi sugerencia por completo y elegía los diamantes de todos modos. Los diamantes valen más, explicó ella a su propio reflejo. Como si ese fuera el único parámetro que importara, lo cual, supongo. Para ella probablemente lo era. Conducimos por separado al lugar de la gala. Porque Emily alegó que podría necesitar quedarse hasta tarde para hacer networking y que yo no debería sentirme obligado a esperar. La razón real, por supuesto.
Era que quería la flexibilidad de irse con Nate sin tener que dar explicaciones. Pero acepté su excusa con el mismo asentimiento pasivo que había estado practicando durante meses. Dejé que pensara que yo era el esposo distraído que ella se había convencido de que era. Dejé que creyera, hasta el último momento, que era la persona más inteligente de la sala. El trayecto en limusina hacia el Hotel Gran Aurora fue un ejercicio de indiferencia estudiada. Emily enviando mensajes con Nate todo el tiempo. Mientras yo miraba las luces de la ciudad pasar por mi ventana va con NGHGIC. Ella no notó mi silencio, o si lo hizo, no le importó lo suficiente como para preguntar. Y eso me venía perfecto. El hombre sentado a su lado no era el esposo al que ella había despreciado y traicionado. Él era algo completamente distinto ahora, algo que ella había ayudado a crear con sus mentiras. Sus planes van intincaceo YRNG toicuan UNGC bayuico THTR tan MT mieda. Capté nuestro reflejo en la ventana tintada. Dos personas en traje de gala sentadas lo suficientemente cerca como para tocarse. Pero separadas por una distancia que no tenía nada que ver con el espacio físico. Y pensé en todas las veces que me había sentado en vehículos dirigiéndome a situaciones donde el resultado era incierto y, posiblemente, fatal. Esto se sentía diferente, pero también extrañamente similar. Esa sensación de calma antes de una tormenta que sabes que viene. Y para la cual te has preparado de la forma más minuciosa posible. El salón de baile del Gran Aurora era todo lo que esperarías de un evento benéfico corporativo de alta gama. Lámparas de cristal, esculturas de hielo y camareros circulando con champán que, probablemente, costaba más por botella de lo que algunas personas ganan en una semana. La sala estaba repleta de inversores, miembros KING CUNTR y ejecutivos, que parecían conocerse todos entre sí y hablaban en ese lenguaje particular de la gente que nunca ha tenido que preocuparse por pagar el alquiler. Emily se transformó en el momento en que cruzamos esas puertas, convirtiéndose en la esposa corporativa perfecta, encantadora. Equilibrada Bao Antoantron Yute Kamingia NHNG BYKMP. Localicé a Nate al otro lado de la sala de inmediato. Parado cerca del escenario con esa sonrisa depredadora que siempre llevaba. Parecía, en cada detalle, el ejecutivo exitoso con su traje a medida y su reloj de $7,000. Captó la mirada de Emily Bajete UNH Nang BCOY. Lo cual probablemente parecía inocente para cualquiera que no estuviera atento. Y ella respondió con un ligero ajuste de su cabello, que bien podría haber sido un saludo secreto. Esos dos idiotas pensaban que estaban siendo tan listos, tan sutiles. Cuando cualquiera con medio cerebro y una razón para mirar podía ver exactamente lo que estaba pasando entre ellos. Pasé la hora del cóctel manteniendo conversaciones corteses con gerentes de nivel medio, quienes parecían vagamente sorprendidos de que el director de ciberseguridad pudiera articular frases completas sobre temas que no fueran firewalls y protocolos de cifrado. Una de ellas, una mujer de contabilidad llamada Linda, que siempre me había parecido más astuta de lo que su cargo sugería. Preguntó por Emily con ese tipo de neutralidad cuidadosa que me decía que, probablemente, sabía más de lo que decía. Su esposa parece estar muy bien, observó Linda, mirando a Emily trabajar la sala como una política en campaña. Ciertamente ha causado una impresión en el equipo ejecutivo. Tiene un don para causar impresiones, estuve de acuerdo, manteniendo mi voz absolutamente neutral. Y Linda me dio una mirada que sugería que entendía exactamente lo que yo no estaba diciendo. La parte de la cena fue un asunto elaborado, con múltiples platos y el tipo de maridajes de vinos que solo la gente con cuentas de gastos pide realmente. Me encontré sentado en una mesa con miembros de la junta, que pasaron la mayor parte de la comida discutiendo handicaps de golf e inversiones inmobiliarias en Maui. Emily estaba en una mesa diferente, más cerca del escenario, flanqueada por Nate y otros dos ejecutivos que colgaban de cada una de sus palabras, como si ella estuviera repartiendo sabiduría en lugar de una ofensiva de encanto. Me miró una sola vez durante toda la comida. Un rápido movimiento de ojos que confirmó que yo seguía en mi lugar asignado.
Y luego volvió a la actuación que estaba dando para su público real. La noche procedió con el tedio habitual de los eventos corporativos. Discursos sobre la participación comunitaria. Donaciones benéficas y el compromiso de North Peak con la excelencia en todas las cosas. Emily se movía por la sala como si se postulara para un cargo. Presentándose a los miembros de la junta. Riéndose de chistes terribles Batemin kan gn sankukan tetema con la miu o con acento kwaeleliu. Apenas me reconoció en todo ese tiempo. Excepto para alejarme ocasionalmente de conversaciones que consideraba demasiado importantes para un simple ingeniero de ciberseguridad. Alrededor de las 9:00. Harold Moore subió al escenario base CN pon ribao SIMLNG ton TRNG ma NHNGN y Queen LCTHNG RALNH ma con CNCGNG. Se veía distinguido en su smoking, el patriarca exitoso en cada centímetro. Y cuando sonrió a la multitud. No había nada en su expresión que sugiriera que algo inusual estaba a punto de suceder. Damas y caballeros, comenzó él, y su voz se proyectaba fácilmente sin necesidad de amplificación. Esta noche. Estamos aquí para hablar sobre la transparencia y el futuro de nuestra empresa. Pero siempre he creído que no se puede construir un futuro sin antes confrontar la verdad. Emily me dio un codazo en las costillas, con el rostro prácticamente brillando de anticipación. Es ahora, susurró ella. Va a anunciar la reestructuración. No respondí, solo observé cómo Harold hacía un gesto a un técnico cerca del equipo audiovisual. Y la pantalla gigante detrás de él cobró vida. Sentí a Emily tensarse a mi lado, esperando ver su propio rostro. Tal vez su nombre en letras negritas. Anunciando su ascenso a una posición que había robado y planeado. Lo que apareció, en cambio, fue una conversación de texto. El rostro de Emily se puso blanco tan rápido que pensé que podría desmayarse. Y al otro lado de la sala, pude ver a Nate Blake congelarse en plena sonrisa. Mientras sus propias palabras aparecían en una pantalla del tamaño de un coche pequeño. Proyectadas para que las vieran 400 de las personas más importantes de la comunidad empresarial de Seattle. El viejo tonto de Moore no notará nada. Podemos desviar otros 50,000 para el final del trimestre. ¿Qué hay del soldadito en casa? Ryan, es inofensivo. Un don nadie que estará fuera de mi vida tan pronto como lleguen los bonos. El silencio en ese salón de baile era tan absoluto. Que se podía escuchar el hielo derritiéndose en los cubos de champán. Y entonces, la voz de Harold cortó la quietud como una cuchilla. Estos mensajes, dijo él, con un tono casi conversacional. Fueron intercambiados entre mi director financiero y mi directora de marketing durante los últimos meses. Como parte de un plan que defraudó a esta compañía por más de $2 millones. Y destruyó las carreras de varios ejecutivos talentosos. Cuyo único crimen fue estorbar en su camino. La pantalla cambió a documentos financieros, registros de transacciones. Todo el rastro de papel expuesto con un detalle condenatorio. Los murmullos recorrieron la multitud como los primeros temblores antes de un terremoto. Y alguien dejó caer una copa de champán que se hizo añicos contra el suelo de mármol. Con un sonido parecido al de una pistola de salida. Entonces, apareció el vídeo. Grabaciones de vigilancia del Hotel Silver Bay. Emily y Nate caminando juntos por el vestíbulo. Con la mano de él apoyada en la parte baja de su espalda. Riendo como si no tuvieran una preocupación en el mundo, desapareciendo en un ascensor que, claramente, no los llevaba a habitaciones separadas. El metraje era lo suficientemente discreto como para no terminar en las noticias. Pero lo suficientemente explícito en sus implicaciones como para que nadie en esa sala pudiera fingir no entender lo que estaba viendo. Nate intentó escabullirse hacia la puerta. Pero 2 guardias de seguridad se materializaron en su camino. Como si hubieran estado esperando exactamente ese momento, lo cual, por supuesto, así era. Porque yo mismo les había dado instrucciones antes del evento. Su rostro había pasado de una confianza depredadora a un terror pálido en unos 3 segundos.
Y verlo darse cuenta de que su mundo cuidadosamente construido se estaba desmoronando en tiempo real. Fue casi suficiente para compensar los últimos 4 meses de yacer despierto en una cama vacía. Emily me agarró del brazo, y sus dedos se clavaron con fuerza suficiente como para dejar moretones. Su voz era un siseo desesperado que, probablemente, debía ser silencioso. Pero que de todos modos se escuchó en la sala muda. Ryan, haz algo. Esto es un error. Son falsos. Es algún tipo de trampa. La miré, realmente la miré, y vi, detrás del maquillaje perfecto y el vestido de diseñador, a la persona en la que se había convertido. La persona que me había llamado inofensivo y un don nadie. Que me había mentido a la cara cada día durante meses, que había robado. Planeado y destruido sin pensarlo 2 veces. Y no sentí nada más que una claridad fría que era casi pacífica. Soy el jefe de ciberseguridad, Emily, dije. Asegurándome de que mi voz llegara a la gente a nuestro alrededor. Que estaba observando nuestro pequeño drama como si fuera teatro en vivo. Yo mismo verifiqué estos archivos. Cada uno de ellos es auténtico. Bajé la mano, y con suavidad y deliberación, retiré su mano de mi manga. Como si estuviera quitando una pelusa de un traje por lo demás aceptable. La mirada en su rostro, cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando. Cuando las implicaciones de mi participación quedaron claras. Fue algo que llevaría conmigo por el resto de mi vida. No con satisfacción exactamente. Sino con el sombrío reconocimiento de que hay momentos que con TH o Antac. La voz de Harold retumbó de nuevo por los altavoces, formal ahora y final. Emily Caldwell y Nathaniel Blake quedan, por la presente, despedidos por causa justificada. Con efecto inmediato. Su participación en fraude corporativo y violaciones éticas ha sido reportada a las autoridades pertinentes. Quienes están esperando en el vestíbulo para continuar esta conversación. Los flashes de las cámaras empezaron entonces. Una tormenta de luz mientras cada periodista en la sala se daba cuenta de que acababan de recibir el tipo de historia que consagra carreras. Emily se quedó paralizada en medio de todo. Con su imagen cuidadosamente construida disolviéndose a su alrededor en tiempo real. Mientras tanto, al otro lado de la sala, Nate era escoltado hacia afuera por seguridad. Con el tipo de agarre firme que sugería que la resistencia no sería recomendable. Ella se volvió hacia mí una última vez, y vi cómo las emociones se sucedían en su rostro. El shock dando paso a la rabia, y esta dando paso a algo que podría haber sido miedo. Al comprender finalmente, que me había subestimado de formas que le iban a costar todo. Tú hiciste esto, dijo ella, y no fue una pregunta. Tú hiciste esto, respondí yo. Yo solo lo documenté. La multitud se apartó para dejarme paso mientras caminaba hacia la salida, y no miré atrás. Detrás de mí. Podía escuchar cómo la voz de Emily subía de tono mientras los oficiales de policía se acercaban. Dando excusas y lanzando acusaciones que nadie estaba escuchando. Pero todo eso se desvaneció en un ruido de fondo. Mientras salía a la fresca noche de Seattle y tomaba mi primer respiro profundo en lo que parecían meses. Las siguientes 48 horas fueron un huracán de consecuencias que observé desde una distancia deliberada. Como quien observa una demolición controlada tras un cristal de seguridad. El abogado de Nate logró que lo liberaran bajo fianza. Pero su primer movimiento fue echar a Emily debajo del autobús de forma tan completa. Que su antigua alianza se convirtió en un chiste en los círculos corporativos durante meses. Según su declaración, él había sido seducido y manipulado. Coaccionado a participar en un plan ideado por una mujer que había usado su cuerpo para nublar su juicio. Lo cual era exactamente el tipo de desviación patética que esperaba de un hombre que nunca había asumido la responsabilidad de nada en su vida. La cobertura mediática fue implacable. De esa forma particularmente moderna donde cada detalle se analiza y se vuelve a analizar hasta que no queda nada más que opiniones y críticas rápidas. Alguien filtró la foto corporativa de Emily, y de repente su rostro estaba en todas partes. La ejecutiva ambiciosa que había traicionado a su empresa, a su esposo, y aparentemente
a cualquier otro que se interpusiera en su camino. Las secciones de comentarios eran previsiblemente salvajes. Una mezcla de indignación moral y schadenfreude, alegría por el mal ajeno, que no pude obligarme a leer más de una vez. Sus antiguos colegas, los que le habían sonreído en las reuniones. Se habían reído de sus chistes y habían aceptado su ayuda en sus proyectos. Se volvieron contra ella con el veneno particular que la gente reserva para aquellos que han sido atrapados haciendo lo que todos sospechan. Pero nadie puede probar. Los mismos ejecutivos que habían elogiado su ética de trabajo y su ambición. Ahora afirmaban que siempre habían sentido algo extraño en ella. Que siempre supieron que tenía demasiada hambre de poder. Que era demasiado calculadora vacua SN San Lambete CIUGICNT. Era el tipo de historia revisionista en la que las corporaciones se especializan. Todos distanciándose del fracaso. Mientras se atribuyen el mérito de cualquier éxito que se haya logrado en el camino. Las tarjetas de crédito corporativas de Emily fueron canceladas antes de que siquiera abandonara la gala. Sus cuentas fueron congeladas como parte de la investigación por fraude. Su coche de empresa fue reportado para su embargo inmediato. Su rostro estaba en la portada de cada medio de noticias local por la mañana. Y compiteo KCOY-MC. La ejecutiva ambiciosa que lo había arriesgado todo por una oficina en la esquina. Era ahora la historia de advertencia que los departamentos de RRH usarían para entrenar a los nuevos empleados sobre violaciones éticas. Recibí llamadas de reporteros buscando declaraciones, de abogados buscando testimonios. De antiguos colegas buscando chismes disfrazados de preocupación. Ignoré a la mayoría, porque esta no era una historia que yo quisiera contar. Ni una narrativa que necesitara controlar. Los hechos hablaban por sí solos, documentados en archivos de evidencia y registros judiciales. Y en el tipo de comunicaciones corporativas que se estudiarían en cursos de ética empresarial durante años. Ella intentó volver a casa esa noche, parada bajo la lluvia frente a nuestra puerta principal. Como algo sacado de una película, excepto que esto no era una comedia romántica. Y no iba a haber una reconciliación conmovedora. El código de seguridad había sido cambiado, un detalle que manejé temprano ese día. Junto con la consulta a un abogado de divorcios que se especializaba en proteger activos en casos de fraude conyugal. Sus pertenencias estaban empacadas en cajas que ya empezaban a ablandarse por la llovizna de Seattle. Ropa de diseñador, zapatos caros. Toda la evidencia material de una vida que había construido sobre dinero robado y confianza rota. La observé por la cámara de seguridad durante un rato. La vi golpear la verja y luego la puerta. Vi su rímel correr en ríos negros por sus mejillas. Mientras la lluvia la transformaba de depredadora corporativa en algo más pequeño y patético. Hubo un tiempo en que verla sufrir me habría roto el corazón. En que habría salido corriendo para consolarla, sin importar lo que hubiera hecho. Pero ese tiempo había pasado en algún momento entre leer esos mensajes de texto. Y verla mentirme a la cara día tras día sin un rastro de remordimiento. Se quedó allí durante casi una hora. Alternando entre golpear superficies y desplomarse contra ellas. Y me encontré preguntándome qué estaría pensando, si estaba genuinamente arrepentida. O si solo lamentaba haber sido atrapada. Si en algún lugar de esa mente calculadora suya había un destello de comprensión sobre la diferencia entre esas dos cosas. La lluvia seguía cayendo, indiferente a su sufrimiento. De la misma forma en que la vida tiende a ser indiferente con la gente que finalmente se queda sin segundas oportunidades. Finalmente, sacó su teléfono. Probablemente para llamar a uno de los amigos que pronto descubrirían que estar asociados con ella era, de repente, malo para sus propias carreras. Cuando finalmente abrí la puerta, no salí fuera. La lluvia caía con más fuerza ahora. Y Emily parecía un gato empapado con su ropa de diseñador arruinada. Su maquillaje completamente destruido y su cabello pegado al cráneo. Se lanzó hacia mí en cuanto vio que la puerta se abría. Y su voz se quebró con un tono desesperado que podría haber sido convincente.
Si yo no hubiera pasado meses catalogando cada uno de sus engaños. Ryan, por favor, tienes que ayudarme, jadeó ella, estirando las manos hacia mí. Las cuales temblaban por el frío, el miedo, o ambos. Todo esto es un malentendido. Podemos explicarlo todo si tan solo me das una oportunidad. No hay un nosotros aquí, Emily, dije, y mi voz sonó extraña en mis propios oídos. Calmada y distante, como si estuviera discutiendo el clima con un vecino. No ha habido un nosotros durante mucho tiempo. Lo dejaste muy claro en tus mensajes. Esos fueron sacados de contexto. Estaba desahogándome. No quería decir nada de eso. ¿Sabes lo estresante que ha sido el trabajo? Lo que más me impactó en ese momento no fue su desesperación ni su miedo. Fue el hecho de que seguía mintiendo, seguía intentando manipular. Seguía tratándome como al don nadie inofensivo que describió en su texto. Incluso ahora, incluso con su mundo en ruinas a su alrededor. No podía obligarse a decirme la verdad. No podía reconocer lo que había hecho sin matizarlo. Minimizarlo o convertirlo en culpa de alguien más. Supongo que algunas personas nunca aprenden. Nunca se dan cuenta de que las mentiras que las metieron en problemas no van a ser las mismas mentiras que las saquen de ellos. Metí la mano tras la puerta y saqué un sobre de Manila. El tipo de sobre que se siente más pesado de lo que su contenido debería justificar. Por todo lo que representa. Papeles de divorcio, dije, poniéndolos en sus manos temblorosas. Y una orden de restricción. Debes mantenerte al menos a 500 pies de distancia de mí. De mi casa y de mi lugar de trabajo. La casa fue comprada íntegramente con mis ingresos y mi herencia. Así que te llevarás tus pertenencias personales y nada más. Su rostro se retorció en algo feo. La máscara encantadora finalmente se deslizó para revelar a la persona que había debajo. ¿Crees que puedes simplemente desecharme después de todo lo que he hecho por este matrimonio? Casi me río ante eso. Casi dejé que el absurdo de su declaración rompiera mi compostura. Pero me aferré a la calma fría que me había ayudado a superar situaciones peores que esta. ¿Qué has hecho exactamente por este matrimonio? ¿Emily? ¿Dormir con tu jefe? ¿Robar dinero de la empresa? ¿Llamarme inofensivo y un don nadie? ¿Planear divorciarte de mí en cuanto se cobraran tus bonos? Sacudí la cabeza lentamente. No trataste este matrimonio como algo que valiera la pena salvar. Lo trataste como un gasto comercial. Y ahora estás descubriendo que algunos costos no se pueden recuperar. Estás cometiendo un error, siseó ella. Y había un veneno genuino en su voz ahora. El último fingimiento de la esposa amorosa despojado para revelar algo mucho más frío debajo. Te destruiré en la corte. Me llevaré todo lo que tienes. Eres libre de intentarlo, dije, y lo decía en serio. Pero te recomendaría leer esos papeles cuidadosamente antes de tomar cualquier decisión. Mi abogado tiene una comprensión muy completa de tu situación financiera. Incluyendo varias transacciones que a la policía les parecerían interesantes. Si no las han encontrado ya. La lucha se esfumó de ella entonces, como ver un globo desinflarse. Y se desplomó contra el marco de la puerta con los papeles apretados contra el pecho. La mujer que estaba frente a mí con Jin Chut Nao con la ejecutiva impecable que tanto se había esforzado por ser. Y me di cuenta, con algo parecido a la sorpresa, de que sentía casi lástima por ella. No porque no mereciera lo que estaba pasando, sino porque estaba viendo a alguien enfrentarse cara a cara con las consecuencias de sus propias decisiones. Y dándose cuenta, demasiado tarde, de que lo había apostado todo a una mano perdedora. ¿A dónde se supone que raye? Preguntó ella, y su voz era pequeña ahora, despojada de todo excepto de miedo. Eso ya no es mi problema, dije, y cerré la puerta. El clic de la cerradura sonó como el final de un capítulo, lo cual, supongo, así era. Me quedé en el vestíbulo de mi casa vacía.
escuchando la lluvia y los sonidos amortiguados de la retirada de Emily. Y esperé a que el sentimiento de triunfo, vindicación, o al menos satisfacción, me golpeara. Lo que sentí, en cambio, fue un vacío peculiar. El tipo de vacío que experimentas cuando has estado cargando un peso pesado durante tanto tiempo. Que soltarlo te deja sintiéndote más ligero, pero también, de alguna manera, incompleto. Caminé hacia la sala y me serví un whisky. Del bueno. Del que había estado guardando para ocasiones especiales sin decidir nunca qué calificaba como tal. El primer sorbo quemó agradablemente, me senté en mi silla favorita. Miré la lluvia a través de las ventanas y dejé que mi mente se quedara en silencio por primera vez en meses. Todavía quedaba mucho por lidiar, abogados. Papeleo y probablemente meses de procedimientos legales antes de que todo se solucionara. Pero eso era problema del Ryan del futuro. El Ryan del presente había hecho lo que tenía que hacerse, y ahora. El Ryan del presente iba a sentarse en el silencio y a apreciar el hecho de que éste ya no se sentía opresivo. La casa era diferente ahora. O tal vez yo era diferente. O tal vez ambas cosas. Los espacios donde Emily había existido seguían allí. Sus elecciones de decoración y su disposición preferida de los muebles. Pero se sentían como artefactos de una excavación arqueológica. Evidencia de una civilización anterior, más que parte de un hogar vivo. Cambiaría las cosas eventualmente. Haría el espacio mío de formas en las que con Bunlam Kitoyan CGNG Tichen y con alguien que nunca tuvo la intención de quedarse. Las semanas siguientes trajeron un desfile de procedimientos legales. Declaraciones y el tipo de papeleo tedioso que te hace apreciar lo eficientes que son las explosiones. Por comparación. El abogado de Emily intentó cada truco posible, la pintó como una víctima de la presión laboral. De un esposo controlador y de otras 17 narrativas que podrían haber sido convincentes. Si no hubiera una montaña de evidencia sugiriendo lo contrario. La investigación por fraude se expandió para incluir cargos federales. Cuando descubrieron las cuentas en el extranjero. Y de repente, los problemas legales de Emily eran mucho mayores que un acuerdo de divorcio. Tuve que testificar 2 veces, una para el proceso de divorcio y otra para la investigación federal. Y en ambas ocasiones, mantuve mis respuestas cortas, objetivas. Y me negué a dejarme llevar por especulaciones emocionales sobre el carácter o las motivaciones de mi exesposa. Los abogados de su bando intentaron pintarme como un esposo vengativo. Que había fabricado pruebas para destruirla. Pero los contadores forenses habían verificado todo lo que yo encontré, y más. Y al final de la primera semana de testimonios. Incluso su propio equipo legal parecía estar siguiendo el proceso por inercia. En lugar de montar una defensa genuina. La parte más difícil no fueron los procedimientos legales, ni la atención de los medios. Ni siquiera el encuentro hostil ocasional con alguien que se había creído la narrativa de víctima de Emily. La parte más difícil fueron los momentos de silencio. Los momentos en los que llegaba a casa, a una casa vacía. Y buscaba el teléfono para contarle a alguien sobre mi día. Antes de recordar que la persona con la que había compartido ese ritual durante casi una década se había ido. No estaba muerta, solo se había ido. Transformada en una extraña a la que no podía reconocer y a la que no querría conocer. Incluso si el reconocimiento fuera posible. Nate Black aceptó un acuerdo de culpabilidad que incluía un tiempo significativo en prisión. Y suficientes penalizaciones financieras para borrar la mayor parte de lo que había robado. Y su acuerdo de cooperación significaba que Emily no podía alegar ignorancia sobre la profundidad del plan. Su esposa solicitó el divorcio esa misma semana. Y escuché, a través de los rumores corporativos, que había vendido su casa en Medina Bachwin VSNG Vigia NH Connecticut Con. Otra víctima de la ambición y la traición. Otra familia rota por personas que pensaban que las reglas no se aplicaban a ellos. Me encontré con la exesposa de Nate una vez, unos 6 meses después de que todo sucediera. En la cafetería cerca de mi oficina. Ella me reconoció antes de que yo la reconociera a ella.
Lo cual tenía sentido porque mi rostro había salido en las noticias casi tanto como el de su esposo. Y se detuvo ante mi mesa con una expresión que no pude descifrar del todo. Ryan Colwell, dijo ella, y no fue una pregunta. Señora Blake, respondí, sin saber qué más decir. Por favor, llámame Catherine. Creo que ya hemos pasado las formalidades a estas alturas. Ella dudó, y luego preguntó, ¿te importa si me siento un momento? Hablamos durante unos 20 minutos. Dos personas cuyas vidas habían sido demolidas por la misma bomba. Comparando notas sobre la reconstrucción. Ella estaba mejor de lo que yo esperaba, se había reconectado con su familia y viejos amigos. Y estaba construyendo lentamente una nueva vida que no dependía de la aprobación de su esposo. Ni de su carrera, ni de su colección de mentiras. Me dio las gracias, lo cual compila NHNGGI Toimouni, y por haber sacado todo a la luz. Era peor no saber, dijo ella, revolviendo un café que apenas probó, sospechar. Pero nunca estar segura. Al menos ahora entiendo con qué estaba lidiando. Le dije que me alegraba que estuviera bien, y lo decía en serio. Y después de que se fue, me quedé allí sentado durante mucho tiempo. Pensando en todas las personas cuyas vidas se habían cruzado con el plan de Emily y Nate. Todo el daño colateral de dos personas que se habían convencido a sí mismas de que el fin justificaba los medios. Harold Moore me llamó a su oficina un mes después de la gala, y fui esperando un ascenso. O una conversación sobre toda la información confidencial a la que había accedido durante mi investigación. Lo que recibí, en cambio, fue algo que no había previsto. Un apretón de manos y una oferta de asociación en una nueva firma de consultoría de seguridad que estaba lanzando como subsidiaria de Norpeak. Manejaste esto como un profesional, dijo él. Con sus ojos grises evaluándome con la misma franqueza que aplicaba a los negocios. Sin dramas. Sin escándalos más allá de lo necesario. Solo una ejecución limpia. Me vendría bien alguien así en mi equipo. Le dije que lo pensaría, porque necesitaba tiempo para descubrir qué tipo de vida quería construir. Ahora que la antigua había sido demolida. El dinero era bueno y la oportunidad era real. Pero no estaba seguro de si quería pasar el resto de mi carrera descubriendo las traiciones de otras personas. Hay un costo en ese tipo de trabajo. Un peaje que cobra sobre tu capacidad de confiar en alguien sobre cualquier cosa. Y yo ya había pagado suficiente de ese peaje. El divorcio se finalizó un martes de abril. 6 meses después de la noche en que noté por primera vez que Emily enviaba mensajes en la cama. El juez había sido notablemente eficiente. Una vez que se factorizaron todos los delitos financieros. Y los intentos de Emily de reclamar la mitad de todo se derrumbaron bajo el peso de sus propias declaraciones documentadas. Sobre sus planes de dejarme. No obtuvo nada, excepto sus pertenencias personales y la deuda de sus honorarios legales. Y salí de ese tribunal sintiendo algo que no había sentido en años. La libertad particular de verse liberado de algo que no te habías dado cuenta que te estaba aplastando. Finalmente, acepté la oferta de Harold. Después de unos meses de terapia. De reflexión y de descubrir quién se suponía que era Ryan Calvell. Cuando no estaba interpretando el papel de esposo devoto de alguien que nunca había merecido su devoción. El trabajo es desafiante y, a veces, oscuro. Pero también significa que otras empresas no se vean sorprendidas de la forma en que Norpeak casi lo fue. Que otros empleados no pierdan sus carreras ante maquinadores y depredadores. Que otras familias no sean destruidas por personas que se creen demasiado listas para ser atrapadas. Emily se puso en contacto conmigo una vez, aproximadamente un año después de que todo terminara. A través de un intermediario porque la orden de restricción seguía vigente. Quería disculparse, supuestamente buscaba cerrar el ciclo, o el perdón. O algo que la hiciera sentir mejor sobre las decisiones que había tomado. Nunca respondí, no porque siguiera enojado. La ira se había consumido hacía mucho tiempo y había dejado paso a algo más silencioso y complicado. Sino porque, simplemente, no quedaba nada que decir.
Ella había tomado sus decisiones y yo había tomado las mías. Y las consecuencias se habían desarrollado exactamente como debían. Retomar cualquier parte de ello habría sido como hurgar en una cicatriz que finalmente había empezado a sanar. Lo último que supe fue que estaba trabajando en una pequeña firma de marketing en Arizona, reconstruyendo su vida desde cero con lo que quedaba de su reputación. Una parte de mí espera que tenga éxito, no por ella particularmente, sino porque las personas pueden cambiar y las segundas oportunidades importan. Incluso para quienes desperdiciaron las primeras de forma espectacular. Pero esa parte es muy pequeña y muy silenciosa. Y no me quita el sueño de la forma en que su traición solía hacerlo. Hoy en día, duermo bien. La cama ya no se siente vacía. Simplemente se siente como una cama, un lugar para el descanso, en lugar de un campo de batalla. He empezado a tener citas de nuevo, con cuidado y lentamente. Con el tipo de atención a las banderas rojas que probablemente me hace parecer paranoico. Pero que también me evita repetir viejos errores. La mujer que estoy viendo ahora es veterinaria. Tiene líneas de expresión de tanto reír alrededor de sus ojos. Y una incapacidad absoluta para mentir de forma convincente sobre nada. Y a veces, me sorprendo de lo fáciles que pueden ser las cosas. Cuando ambas personas están realmente intentándolo. La casa ha cambiado también, muebles nuevos, pintura nueva. Suficientes diferencias como para que no se sienta como un museo dedicado a mi matrimonio fallido. Me quedé con algunas cosas. Objetos prácticos que eran míos antes de Emily y que siguieron siendo míos después de ella. Pero la mayor parte de lo que habíamos acumulado juntos se ha ido, donado. Vendido o simplemente desechado. Empezar de nuevo a los 41 años con pila NHNGG y Toilen Chaos Chokukimin. Pero, por otra parte, muy poco de lo ocurrido el año pasado ha ido conforme al plan. Y he aprendido a estar bien con eso. A veces pienso en esa noche en el salón de baile, el momento en que todo cambió. E intento identificar exactamente qué sentía mientras veía el mundo de Emily colapsar a su alrededor. La verdad es que no recuerdo triunfo, ni venganza. Ni siquiera una satisfacción particularmente fuerte. Lo que recuerdo es agotamiento. El cansancio profundo de, finalmente, haber terminado con una batalla que nunca quise pelear en primer lugar. Ella había convertido nuestro matrimonio en una guerra. Y yo había ganado. Pero ganar se sintió menos como una victoria y más como sobrevivir. Como alejarse de un naufragio que tú no habías estado conduciendo. El punto de contar esta historia no es hacerme quedar bien, ni pintar a Emily como un monstruo. Aunque ciertamente no fue la heroína de nuestra narrativa particular. El punto es que las personas te muestran quiénes son en las cosas pequeñas. Mucho antes de mostrártelo en las grandes. Y el verdadero fracaso de mi matrimonio no fue la aventura, ni el fraude. Ni siquiera la traición en la gala. El verdadero fracaso fueron años de pequeños desdenes y sutiles faltas de respeto que elegí ignorar. Porque admitir su importancia habría significado admitir que algo estaba fundamentalmente mal. Para cuando empezó a llamarme inofensivo en los textos a su amante. Ya me había estado tratando como tal durante años. Y yo la dejé, porque era más fácil que confrontar una verdad que con SNLON y MT. Esa es la lección que llevo conmigo ahora, en este nuevo capítulo de mi vida. Con sus nuevas posibilidades va ese Rorranco NHC Mico CKNO. Presta atención a las cosas pequeñas. Confía en tus instintos cuando te digan que algo está mal. Y nunca, jamás, dejes que alguien te convenza de que tu paz mental es menos importante que su comodidad. La lluvia está cayendo de nuevo esta noche. La misma lluvia de Seattle que ha estado cayendo desde que se tiene memoria. Y estoy sentado en mi sala con un vaso de whisky, y absolutamente nada que demostrar a nadie. El silencio en esta casa ya no es vacío. Es simplemente quietud. El tipo de quietud que llega después de que ha pasado una tormenta. Y todo lo que necesitaba ser lavado se ha ido finalmente. Mañana habrá trabajo, y desafíos.
Y todas las complicaciones de vivir una vida real en un mundo al que no le importa particularmente tu comodidad. Pero esta noche, justo ahora, solo existe esto, un hombre en su propio espacio. En paz con sus decisiones, mirando hacia adelante a lo que sea que venga después, sin miedo. Sin obligaciones va con Kogan NNGKS la Dikaneikak. Y honestamente, después de todo lo que pasó, eso es más que suficiente.